Se va calentando el debate y el análisis. Lo tengo al diputado nacional Mario Negri en contacto. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? También ya está en los estudios Enrique Zuleta Puseiro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ambos se suman a los primeros análisis cuando estamos esperando resultados oficiales. Negri, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo les va? Un Bueno, gusto dialogar con ustedes. No pude llegar a Corrientes porque con este tema de que no hay aviones, entonces la interconectividad que había antes de Córdoba estamos desacostumbrados. Porque claro, es cierto, el vuelo que teníamos de Córdoba, es cierto, de Córdoba a Corrientes en un momento hubo, pero ahora ya no hay más frecuencia, lo único es a través de Buenos Aires. Bueno, ¿cómo está viviendo, cómo vivió la jornada y qué representaría, si esto se confirma, una victoria de Valdés en Corrientes para el radicalismo nacional? No, yo no tengo duda, más allá de los guarismos, que se va a ratificar. Para mí no es una sorpresa, no fue una sorpresa la gestión de Gustavo Valdés, a quien conozco mucho y ha sido compañero de banca mía, la obsesión por Corrientes, su prioridad, su trabajo, creo que eso lo llevaba inevitablemente, no ha sido una improvisación, sino una idea de progreso, de adelanto y que los correntinos lo han entendido, y él ha estado siempre en clave con Corrientes, porque a veces cuando uno está en esos cargos, obviamente, te está llevando la cosa nacional y uno se sube y él nunca cambió sus prioridades. Es decir, que lo primero que hay que hacer, que si se ratifica como creo, es un reconocimiento al avance cualitativo de una extraordinaria gestión en un momento muy, muy difícil y muy particular, hasta del estado de ánimo de la sociedad, ¿no? Donde lo han puesto en jaque a los gobernantes semanalmente. Algunos se han ido a la banquina y otros, como Gustavo Valdés, han tenido el equilibrio para no perder el sentido común de los problemas de la gente. Así que, en realidad, las felicitaciones para los correntinos. En la medida que, con la enorme crisis económica que tenemos, la pobreza, la situación de estrés social que hay, la pandemia, que pueden haber pasado eso los correntinos con cierta normalidad, con cierta paz, independientemente de estos últimos hechos desgraciados que ocurrieron ahí, me parece que inevitablemente el aplauso mío es para los correntinos en la gestión de Valdés. Diputado... Nicolás Martín me pidió la palabra. Diputado, le pregunto, ¿cree usted que con estos guarismos, en caso de confirmarse, el gobernador, independientemente de la reelección, y como usted bien decía, ha establecido siempre una prioridad respecto de su responsabilidad con Corrientes, también se proyecta como uno de los líderes fuertes de la Unión Cívica Radical Nacional? Digo una obviedad porque ya era un líder fuerte en virtud de que no hay muchos gobernadores radicales, pero con estos números da la sensación de que también en el concierto de las estrategias opositoras Valdés cobra impulso, cobra mucha fuerza. Pero somos un grupo donde él es uno de los dirigentes nacionales, su opinión. Cuando uno mide un dirigente nacional no es la cantidad de caras que se conocen, sino su criterio, su peso, su capacidad de decisión, tener una visión a largo plazo, que es lo que en la Argentina se pierde. Así que yo de Gustavo lo veo, lo aprecio cuando converso con él. Y además tiene esa virtud siempre, cuando alguna vez hablábamos de Corrientes, que es no solamente resolver la coyuntura, sino pensar cómo uno se incorpora a este nuevo mundo que se ha dado vuelta pata para arriba. Así que él es una figura. Ahora su cara va a dar más vuelta por todos lados. Obviamente es un capital cualitativo. No es que no tenga experiencia, tiene juventud y tiene experiencia, tiene gestión. No es un problema de edad solamente. Es decir, tiene criterio, y creo que para el radicalismo capitaliza en términos de una fuerza política que tiene 130 años, que ha pasado todos los vaivenes en la República, y además tiene un dato que para mí particularmente es muy significativo. Usted en la política puede ganar o perder, pero usted tiene valores y convicciones. Y Gustavo, desde que llegó inclusive a la Cámara, eso no significa ser duro ni nada, pero no se mueve de la foto. Campea las dificultades, y yo soy de ese club, ¿no? Entonces uno trabaja sobre las convicciones y no lo anden empujando, que las cosas van solas, porque la Argentina tiene esa tendencia
a empujar a los dirigentes rápidamente, y que después son los primeros que los tiran abajo. Entonces, y yo creo que él tiene clara conciencia del paso a paso de Merlo, se ubica y tiene el sentido común de que nadie puede soñar con cosas afuera si primero no defiende lo propio. Y es lo que ha hecho él, que es defender, perfeccionar, avanzar en la gestión. Corriente es hace muchos años que salió de la zona de conflictos institucionales, todos se olvidan. ¿Se acuerdan lo que era Corrientes? Claro, era un torbellino, una tormenta, diputado, ¿no? sobre eso le quería preguntar, porque la provincia de Corrientes desde el año 2001 ha establecido una sociedad política en donde sorpresivamente aquí, en una misma alianza, conviven peronistas y radicales o radicales y peronistas. Sí. ¿Por qué le cuesta tanto al radicalismo nacional imitar esto de las alianzas? No, porque no hay un solo peronismo tampoco. Nosotros no, yo no. Y bueno, acá yo tampoco, que buscar acá tampoco lo hay. No, pero le quiero decir, yo no es que busque, me oponga, es más, le diría a usted que en el 2023, acá hay un clic, ya el mundo cambió, el mundo está pata para arriba, nosotros tenemos 50% de pobreza, no hay proyecto de desarrollo, y además de eso ha perdido un enorme valor la palabra de quien te tiene que guiar, el barco está en alta mar pero con las luces apagadas, porque usted puede estar de acuerdo o no, pero tiene un rumbo. A ver, yo no estaba de acuerdo con Menem, pero tenía un rumbo. Acá la gente está con las luces apagadas y lo que no sabe es si va a ir contra un iceberg o va a ir a un puerto. Estamos en el peor de los momentos y además con una tribalización y en mi opinión personal no comprometo ni al gobernador ni a nadie, con mala gestión, ¿no? Mucha confusión y un presidencialismo muy invertido. Nosotros no habíamos visto. Yo creo, miren, lo digo con todo respeto porque nosotros también hemos gobernado menos, ¿no?, que el peronismo y nos hemos equivocado. Pero de todos los gobiernos del peronismo, de la democracia, este es el gobierno de peor gestión y Mario, de menor credibilidad en la sociedad. Sí. Entonces, yo creo que en el 2023 la Argentina no va a salir si no hay una coalición más amplia sobre la base de un programa que establezca cómo bajar la inflación, que nos ha hecho goles a todos, cómo salimos del subsidio y vamos al salario, Mario, porque ahora tenemos 22 millones de subsidios. Sí, tenemos. Mario, volviendo al liderazgo de Valdés y este triunfo, tiene también una dimensión que ustedes seguramente deben ponderar como políticos, que el Chaco perdió la gobernación y también la intendencia de la capital. Sin embargo, acá Valdés y Tassano retuvieron la gobernación y también la intendencia de la capital, que no es menor. Sí, bueno, hay características distintas. Después de las crisis de Corriente vino alternancia, algunas con dificultades, pero ha ido teniendo Corriente un nivel de estabilidad que lo sacó de la tormenta. También no quiero meterme ahora a analizar el gobierno del Chaco. Tiene las características particulares, ¿no?, de una delegación prácticamente del poder central, con todo lo que significa, ¿no? Es muy difícil topetear ahí en el Chaco. Vos tenés, además de los márgenes de pobreza, de los márgenes de indigencia, es la política por la que a mí me divide fundamentalmente del kirchnerismo, y es subsidio más que salario. Entonces, es muy difícil de imaginar un desarrollo sustentable que busque una base de igualdad. Las pymes, se cerraron 20.000 pymes en la Argentina y además creo que el grave error fue hacer de la cuarentena un programa de gobierno. Y acuérdense cuando el presidente nos decía, miren, es salud, no economía, y nosotros teníamos miedo a opinar distinto, en realidad era salud y economía, y nos quedamos sin salud y nos quedamos sin economía porque caímos 10% del Producto Bruto en la Argentina. Eso cuesta mucho más subir, ¿no? Sí. ¿Qué tal, Negri? ¿Cómo le va? Buenas noches. Tenemos ya el resultado puesto en Corriente, aprovechamos que lo tenemos en línea y cuéntenos qué va a pasar en las primarias en Córdoba. Juez versus Negri. Juez es una especie de Milei cordobés, así que ¿cómo se resuelve eso? Yo no. Yo en la política soy muchos años y me siento orgulloso y soy presidente del Interbloque Nacional de Juntos por el Cambio, siempre en minoría. Minoría cuando era el gobierno, con 85 diputados, y yo soy de los que hay que aguantar los trapos cuando uno está en el gobierno, no es que anda disparando de acuerdo como sopla el viento. Y ahora minoría, pero con capacidad de bloquear
algunas leyes de franco deterioro para las instituciones del país, la justicia, como el Ministerio Público, reforma judicial. Nos mataron fuerte con el biocombustible, ¿no? A las provincias productivas como la nuestra nos pegaron un hachazo. Exportábamos 1.000 millones y nos tiran para atrás con una ley que hay que tratar de dar la vuelta si yo llego al Senado, obviamente, buscando acuerdos con otros. Pero en realidad en el Senado está la persona más inteligente del kirchnerismo, que es Cristina. Ahí está el laboratorio del pensamiento del kirchnerismo y del populismo. En diputados frenamos, que es lo que va a haber que hacer, pero en el Senado al populismo hay que derrotarlo en las ideas, porque con plata funciona, aunque después vuele el país. Pero acá en Córdoba el kirchnerismo tiene una incompatibilidad con el cordobés en general, más allá del pensamiento político, porque Córdoba es una provincia muy de inmigrantes, de agroindustria, del campo. A los gringos le mete la mano en el bolsillo a cada rato. Para que tengan una idea, Macri acá vino 23 veces y solamente Cristina vino 4 veces. Entonces con Córdoba más la educación, pensar el futuro, y eso la situación tiene otras características, es absolutamente incompatible, porque si usted piensa que acá en el 2003 había 2 millones de subsidios y 6 millones de formalizados, ahora tenemos 6 millones de formalizados y 22 millones de subsidios, y nos metieron 18 impuestos, a ustedes también les ha tocado, 18 impuestos nuevos en 18 meses. Llevaron ingresos brutos de nuevo, en Córdoba llegó al 5%, los comerciantes están en cascada a ver si cierran o no cierran. Entonces, de lo que se trata, Córdoba hace mucho que el gobierno provincial gana, y bien, por nuestras propias crisis, pero que no tiene un senador que exprese al gobierno y a los cordobeses. ¿Usted sería el líder de la oposición en el Senado, Negri? No, yo soy líder de mi idea y trato de convencer a otros. Yo pienso, he aprendido mucho en política y respeto a todos. Y no creo en los hechos individuales. Eso cuando uno escucha que yo voy solo, que la voy a enfrentar a Cristina, que yo le gano, que yo la paro. No hay que hacer gambetas sin pelota. Lo que hay que tener son hechos colectivos, jugar de otra manera. Lo que hay que es discutir ideas y que la sociedad pueda comprender, porque nosotros también tenemos responsabilidad sobre el pasado. Lo que sí, tenemos dos visiones distintas de la que tiene el kirchnerismo. Mercado cerrado, muchos subsidios. Fíjense ustedes que Alberto decía, recuerden ustedes, ¿no? Entre los jubilados y los bancos me quedo con los jubilados. ¿Y por qué? Porque Macri, estábamos con ese problema financiero, sacaba las LELIC, ese título del Banco Central, y entonces le decía eso, con eso le voy a aumentar los jubilados. Negri, lo hicieron que tienen... volar la movilidad jubilatoria, pero perdone, hicieron, esto para que sepan los correntinos, hicieron volar la movilidad jubilatoria, los jubilados ganan menos del 12% y estamos endeudados en 20.000 millones de dólares de LELIC en 18 meses. Negri, son dos modelos de país útil. Gracias por su tiempo. Lo que no les gana casi nadie a los cordobeses, sea usted o sea juez, en los refranes. Ahí creo que ganan por lejos. No sé contando chistes cómo será. No, en eso yo pierdo. ¿Sí? Y si me propongo contar chistes, los míos son muy ridículos. Así que... Negri, gracias por ese lado no entro al campeonato. Gracias por estar en esta jornada, en esta transmisión especial. Saludarlo enormemente a los correntinos y, bueno, a Gustavo hablé por teléfono también hace un rato y la verdad, mi sincera felicitación a todo su equipo y fundamentalmente a un hecho que no es trascendente en la vida de los argentinos. Tener sentido de la ubicación y saber qué momento vive el país cuando uno tiene que gobernar. No perder el sentido común. Negri, muy amable. Mario Negri, un gusto, desde Córdoba, en vivo, referente de la Unión Cívica Radical, diputado nacional. Importante decir que era uno de los que estaba agendado para estar hoy aquí.